comienzos de 2002, era prácticamente imposible escapar de Britney Spears. Tenía apenas 20 años, pero su fama ya había alcanzado una dimensión que pocas estrellas pop habían experimentado antes. And just listen. Britney estaba en televisión, en las revistas, en los cines, en las emisoras de radio y en los escenarios de todo el mundo. Tutti sono per te. Oh, ciao Milano! This is so sweet! El 19 de enero apareció en los NRJ Music Awards en Cannes. El 2 de febrero presentó y actuó en Saturday Night Live. 2 días después apareció en The Oprah Winfrey Show. Just me being at that stage in my life where I'm coming into my own and knowing exactly what I want and not having people having to tell me, or they mean well. Yeah. And, I think there is a factor about me that people want to protect. But at the same time, it's about me wanting to be a woman, So. Participó en eventos relacionados con el Super Bowl y el NBA All-Star Game. Apareció en The Tonight Show with Jay Leno. Y continuó promocionando su nuevo álbum y su primera película. Y mientras todo esto ocurría, Crossroads estaba a punto de llegar a los cines. Incluso el lanzamiento de la película fue acompañado por una auténtica ofensiva promocional, entrevistas, especiales de televisión y comerciales. Una publicación de la industria de febrero de 2002 anunciaba simultáneamente su aparición en SNL, Oprah, Jay Leno, el especial de Crossroads y el estreno de un nuevo comercial de Pepsi durante el Super Bowl. Pepsi, please. The lively crowd today agrees. Those who think young say Pepsi, please. Pepsi. For those who think young. Britney no era simplemente una cantante promocionando un disco. Era una marca, una estrella de cine en construcción, una celebridad televisiva, una figura publicitaria y una de las personas más fotografiadas del planeta. You think you know, but you have no idea. Incluso Cosmopolitan, en su edición de febrero de 2002, la describía como la fuerza dominante de la música pop y de la cultura pop del momento. La revista destacaba que sus videos estaban constantemente en MTV y que su imagen aparecía en enormes anuncios de Pepsi. Y todavía había más. Britney tenía acuerdos publicitarios con Pepsi y Skechers, protagonizaba campañas comerciales y estaba convirtiéndose en una auténtica máquina de marketing. En 2002, también aparecería asociada a Britney's Dance Beat, su propio videojuego. Mientras tanto, estaba en plena era del Dream Within a Dream Tour. Es decir, Britney estaba trabajando prácticamente sin parar. Y sin embargo, buena parte de la conversación pública no tenía que ver con su música, tenía que ver con su cuerpo, con su sexualidad, con su virginidad y con Justin Timberlake. I mean, we're lucky individuals to get to do something that we love to do. Not many people can say that. So, you're not going to see us complaining. We're having a good time. La paradoja era enorme. Britney intentaba demostrar que estaba creciendo. Su nuevo álbum, y especialmente canciones como I'm Not a Girl, Not Yet a Woman, hablaban precisamente de esa transición. Pero el público seguía tratando de decidir quién era Britney por ella. ¿Era todavía la adolescente inocente de Baby One More Time? ¿Era una mujer adulta? ¿Era demasiado sexy? ¿Seguía siendo virgen? So openly about saving your own virginity until marriage. Do you wish you'd never said anything about the virginity thing because it's going to follow you to wedding night? I kind of wish, I kind of do, because when I go overseas, they'll ask you questions about it, and it's just something that's there, and you can't help it, La pregunta llegó a convertirse en una obsesión mediática. Incluso durante la promoción de Crossroads, periodistas recibían indicaciones para evitar determinados temas, entre ellos Justin Timberlake y la virginidad de Britney. Una crónica de The Guardian, de marzo de 2002, describía explícitamente esas restricciones durante la promoción de la película.
Y eso resulta importante porque muestra el ambiente en el que Britney estaba viviendo. No importaba cuánto trabajara, no importaba cuántas canciones promocionara, no importaba que estuviera haciendo una película. El público quería saber qué estaba pasando en su dormitorio y, sobre todo, qué estaba pasando entre Britney y Justin. I'm really, really happy, and hopefully he's really happy. But that's something that we'll definitely do in the future, not right now. Para entonces, Britney Spears y Justin Timberlake eran prácticamente una institución de la cultura pop. Well, Justin, he was in town visiting me. Actually, he was doing a little recording himself. So he decided to pop in and surprise me. Hello? Leave my boyfriend alone. Hey. Habían sido compañeros en The Mickey Mouse Club cuando eran niños y años después habían terminado convirtiéndose en dos de las mayores estrellas jóvenes del mundo. Su relación comenzó alrededor de 1999 y terminó en 2002, después de aproximadamente 3 años juntos. Para el público, eran una especie de cuento de hadas pop. Britney era la princesa del pop. Justin era el chico de NSYNC, que estaba empezando a convertirse en una estrella por derecho propio. Y juntos parecían representar la pareja perfecta de una nueva generación. Pero mientras el público veía esa imagen, la relación tenía problemas que no eran visibles para las cámaras. Años después, Britney contaría en sus memorias The Woman in Me, que sabía que Justin había sido infiel en algunas ocasiones durante la relación. También reconoció que ella tuvo un encuentro con el coreógrafo Wade Robson. Una noche salieron, bailaron y se besaron. Britney afirma que se lo contó a Justin y que ambos decidieron continuar con la relación. Esto es importante porque durante años, la narrativa pública fue mucho más sencilla. Britney había engañado a Justin. Justin era el novio herido y Britney era la culpable. Pero las memorias publicadas en 2023 complicaron completamente esa historia. Britney sostiene que Justin también la había engañado y que ella conocía al menos algunos de esos episodios. Y esa diferencia importa porque cambia la manera en que podemos interpretar lo que ocurrió después. Ahora llegamos al momento que hace que esta historia sea realmente extraordinaria. Britney tenía que grabar el video de Overprotected, The Dark Child Remix. El director era Chris Applebaum. La idea del video, según Applebaum, había venido directamente de Britney, y eso era algo inusual para aquella época. Applebaum explica que normalmente los directores eran quienes desarrollaban el concepto de los videoclips, pero Britney ya había llegado con una idea completamente desarrollada. Una fantasía sobre escapar del control que todos ejercían sobre ella. El concepto era casi autobiográfico. Britney interpretaba a una joven que quería escapar, salir del hotel, escapar de los guardaespaldas, bailar, ser libre, hacer lo que quisiera sin que nadie estuviera vigilándola. Y, de alguna manera, aquello reflejaba exactamente el momento de su vida. Porque Britney era probablemente la persona de 20 años más observada del mundo. El rodaje terminó convirtiéndose en una auténtica maratón. Applebaum había calculado que necesitaban 3 días, pero Britney solamente tenía 2. Así que decidieron convertir uno de esos días en una jornada de aproximadamente 24 horas. El director incluso recuerda que el equipo tuvo que dividirse en turnos. Un grupo trabajó durante la primera parte del día, después llegó otro equipo, y Britney simplemente siguió. Applebaum quedó impresionado. Antes del rodaje, incluso había sentido cierta presión, porque cuando llegó a los ensayos y vio bailar a Britney, se dio cuenta de algo. No estaba trabajando simplemente con una estrella, estaba trabajando con una artista extraordinariamente preparada. Según su recuerdo, quedó completamente impresionado por su capacidad técnica y por su presencia escénica. Y entonces ocurrió algo todavía más revelador. Durante una de las primeras tomas, Applebaum quedó tan hipnotizado por la actuación de Britney que, cuando terminó la canción, olvidó decir "corten". Simplemente estaba mirando, no como director, como espectador. Pero después de aproximadamente 20 horas de rodaje, algo cambió.
El equipo estaba preparado para grabar una de las últimas secuencias. Britney no aparecía. Pasaban los minutos. Nadie sabía exactamente qué ocurría. Applebaum pensó que tenían que encontrarla inmediatamente porque el tiempo se estaba acabando. Pero cuando se dirigió hacia el tráiler de Britney, se encontró con Brian Friedman, su coreógrafo. Y Friedman le dijo que no entrara. Algo malo había ocurrido. Applebaum insistió. Friedman seguía diciéndole que no era una buena idea. Finalmente, Felicia, la asistente de Britney, abrió la puerta. Chris podía entrar. Britney estaba allí. Y el ambiente había cambiado completamente. No estaba lista para la siguiente escena. No estaba maquillada. No estaba preparada. Y entonces Britney le mostró su teléfono. Era uno de aquellos pequeños teléfonos con tapa de principios de los 2000. En la pantalla había un mensaje. El mensaje decía: se acabó. Venía de Justin Timberlake. Applebaum acababa de descubrir que la relación de Britney había terminado. No por una llamada, no frente a ella, sino mediante un mensaje de texto. La escena fue relatada por Applebaum en una entrevista difundida en 2026 y coincide con su recuerdo de que ocurrió hacia el final de aquella agotadora jornada de rodaje. Y ahora hay que detenerse aquí, porque esto es lo verdaderamente surrealista. Afuera había un equipo entero esperando a Britney Spears, una de las mayores estrellas del planeta. Todos necesitaban que ella saliera del tráiler para terminar un videoclip. Pero dentro de ese pequeño espacio, Britney acababa de enterarse de que su relación de aproximadamente 3 años había terminado. Pero ese mensaje no fue el final de la historia. De hecho, fue apenas el comienzo de una de las etapas más comentadas de la vida de Britney Spears. Porque después de recibir ese mensaje, Britney todavía tenía que hacer algo que parecía imposible: volver al set, terminar el videoclip y ponerse nuevamente frente a las cámaras como si nada hubiera pasado. Pero lo que ocurrió durante los minutos siguientes cambiaría por completo la manera en que vemos aquella actuación. Y mientras Britney intentaba recomponerse, el mundo exterior estaba a punto de construir su propia versión de lo que había sucedido entre ella y Justin. Una versión que, durante años, convertiría a Britney en la villana de esta historia. Entonces, ¿qué pasó realmente después de ese mensaje? ¿Britney terminó el rodaje? ¿Qué ocurrió cuando volvió frente a las cámaras? ¿Y cómo terminó convirtiéndose aquella ruptura en una de las historias más polémicas de la cultura pop de los 2000? Eso lo veremos en la parte 2. Nos vemos allí.